cráter. Y además, para sustentar esta idea, afirmaban que las ondas expansivas y térmicas eran las responsables de que los árboles situados justo cerca al centro resultaran quemados pero permanecieran en pie, mientras los más alejados recibieron una onda expansiva de forma lateral y por lo tanto resultaron derribados. Vinieron unos científicos, un astrónomo de apellido Astapovich y un meteorólogo de apellido Whipple, que plantearon que el objeto había estallado sobre Tunguska, pero era un fragmento de un cometa de hielo que al calentarse, por razones obvias, se había vaporizado ese hielo y se habría desintegrado por completo. Al quedar el núcleo, que era relativamente pequeño, por la fricción simplemente habría explotado, y que precisamente el hielo más todo este calor eran los que habrían provocado ese resplandor blanco azulado del que se estaba hablando. Pero entonces, si era un cometa, se planteaban otra inquietud. ¿Por qué ese cometa no había sido visto en los días previos a su llegada a la Tierra? Algunos decían que simplemente porque provenía de las cercanías del Sol y por lo tanto los rayos de este astro no dejaban ver el desplazamiento de este cometa. Decíamos que posteriormente se encontraron algunos pequeños cráteres llenos de sedimentos. Uno de ellos llamó la atención y en 1938 se logró desecar, pero encontraron en el fondo troncos viejos y estaba intacto, como quien dice, no se había producido ninguna colisión. En 1938 lograron fotografiarlo desde el aire, pero las imágenes tampoco mostraron la existencia de ningún cráter. Por allá en 1978, otro astrónomo, Lubor Kresak, volvió a la carga con la teoría de que era un cometa el que habría causado tal devastación. Y este cometa lo señaló inmediatamente y dijo, ese es el cometa Henke. Resulta que el cometa Henke tiene un periodo de 3.3 años para ir y volver a la Tierra, o para pasar cerca de la Tierra. Y precisamente en agosto de 1900, en ese año mejor dicho, el cometa se estaba aproximando a la Tierra y había atravesado la órbita muy cerca, pero provenía del Sol y por lo tanto no era visible desde la Tierra por parte de los astrónomos. Resulta que este cometa, cuando pasa cada 3.3 años, provoca una lluvia de meteoritos, muy pequeños fragmentos, que es lo que nosotros llamamos estrellas fugaces, y que al provenir de este cometa, los científicos que ya lo tienen debidamente clasificado llaman la lluvia de las Táuridas, porque siempre aparece por la constelación de Tauro. Pero como estallan, no hay absolutamente nada que temer. Pero en vista de que esta teoría no tenía una sustentación muy válida y muy objetiva, muy firme, aparecieron otras. Y una de ellas fue la que dejó entrever, entre otros, un químico llamado Ramachandran Ganapati, que dijo que este objeto, o el que había colisionado, o el que había provocado tal explosión, era necesariamente de origen extraterrestre, y que se debía esa explosión a una conflagración nuclear, por el hecho de que encontraron en el área cualquier cantidad de esferitas del tamaño de 1 milímetro, 2 milímetros, y tenían un color verdoso, y en su composición había rastros de iridio, de cobalto, de níquel, y que estos elementos son muy abundantes en los meteoritos. Entonces él dedujo que este era un meteorito, el que había llegado aquí, y esto fue apoyado pues por otros científicos. Pero entonces aparece otra pata que le nace al cojo, y es el hecho de que lograron detectar que a muchos habitantes de la zona, a una enorme mayoría de habitantes de la zona, tras la explosión, le aparecieron algunas pústulas, algunas úlceras en el cuerpo, y que los científicos de la época simplemente afirmaron que era un brote de viruela, pero resulta que las características de estas úlceras se correspondían perfectamente con las secuelas dejadas por la radioactividad después de la explosión de una bomba atómica. En fin, siguieron pues postulando hipótesis y teorías, y volvieron a mirarla desde el aire, y entonces encontraron que, en efecto, todo apuntaba a que la explosión se había dado a una altura de 8 kilómetros, y que la fuerza expansiva o la onda expansiva era tan supremamente potente que se había concentrado y diseminado a ras de tierra, y por eso, en ese foco en donde se suponía que era el centro de la explosión, había logrado derribar los árboles para dejarlos depositados en el piso en forma radial. Pero después vinieron otros, un astrofísico Farinella y otro de apellido Foschini, que ya pues comenzando el siglo XXI, postularon otra teoría, y era que ese asteroide procedía del cinturón situado entre Marte y Júpiter, y que, entre otras cosas, había sido arrastrado simplemente por el paso de uno mayor
que lo había sacado de órbita y empujado hacia la Tierra, y que por esa circunstancia, había explotado en las inmediaciones de la superficie terrestre en aquel 30 de junio de 1908. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Queremos pues aclarar un poquito que estamos hablando también sobre este tema que ya abordamos hace algunos años, precisamente a petición de algunos oyentes. Y retomándolo, el hecho de que esta teoría sea quizás una de las más consistentes, la teoría del cometa Gen, que recordemos que un cometa es una bola de nieve sucia que arrastra una cola de millones de kilómetros, pero que su núcleo es relativamente pequeño. Alrededor de todo esto se va acumulando el gas, y por lo tanto, siendo los núcleos tan pequeños, pues lógicamente que hipotéticamente representan poco peligro, aunque un pedrusco cualquiera a una velocidad de caída impresionante puede generar la energía producida por una bomba atómica, como se ha comprobado ya, de muchos kilotones. Y entonces, como cada quien tenía derecho, es decir, muchos estudiosos estuvieron por allí, tenían derecho cada uno a formular su propia hipótesis, aparecieron algunas que son interesantes, otras que son muy peregrinas, pero al final de cuentas cualquiera de ellas puede ser esgrimida, y mientras no sea descalificada totalmente, pues está en la baraja de opciones. Una de ellas, y quizás de las más exóticas, fue la formulada por Alexander Kazantsev, que a más de científico es un escritor de ciencia ficción. Escribió un relato en 1946 en el que pretendía dilucidar el misterio de Tunguska a partir del hecho de que supuestamente esta explosión fue originada por la explosión de una nave extraterrestre a 8.000 metros de altura, y que simplemente al tratar de ubicarse en una órbita geoestacionaria, probablemente perdió el control, entró en la atmósfera, la fricción lo hizo calentarse, y tal vez el depósito de combustible, él afirma que era obviamente una batería atómica, simplemente produjo esa explosión. Sin embargo, pues sus contradictores afirman que para poder sustentar con cierta verosimilitud esta teoría, tendrían que haber encontrado entonces fragmentos metálicos, parte de esa batería atómica, aleaciones y algo que indicase que en efecto provenía de un artilugio fabricado por una inteligencia superior. Entre tanto, Kazantsev dice, bueno, explíquenme entonces por qué los testigos afirman que lo que vieron cruzar el cielo, proveniente de más o menos de las cercanías del lago Baikal, era un cilindro azul, y que estaba perfectamente delimitado como tal, como cilindro. Y si cilindro, difícilmente se puede encontrar en forma natural una piedra que reproduzca esa figura geométrica. Sin embargo, pues muchos contradictores han descalificado por considerar que esta teoría es muy peregrina. Pero después de esto, sucede que otros afirman que simplemente fue un microagujero negro el que causó tal explosión. Pero hasta ese entonces, los agujeros negros existían, pero solamente en la teoría. Fueron comprobados mucho después. Y de acuerdo con lo que explican ahora los científicos, no existen microagujeros negros, y que de serlo, de haber existido, los agujeros negros o esos microagujeros negros se habrían desintegrado por la energía que podían acumular mucho antes de llegar a las inmediaciones de la Tierra. Por lo tanto, esta teoría tampoco casa dentro de esa ley de probabilidades. Otros afirman que simplemente fue una bola de antimateria. Recordemos, en aquella época se hablaba de esto, pero también en el plano de la teoría, ahora se conoce que en efecto, en el universo existe la antimateria. Mientras la materia está compuesta por electrones, la otra está compuesta por positrones, y por lo tanto, una bola de antimateria, necesariamente al rozar, o al cruzarse, o al enfrentarse, o al tocar una partícula de la materia normal que nosotros conocemos, origina una explosión de unas características inconmensurables. Y por lo tanto, también, así fuera muy pequeño ese fragmento de antimateria, habría causado una devastación total en la Tierra. Pero aparte de ello afirman, la antimateria pasaría como si fuera una bala caliente a través de una libra de mantequilla, y entonces habría generado una hecatombe en su ángulo de entrada
pero necesariamente habría tenido que generar otro desastre en su ángulo de salida, es decir, en las antípodas. Había atravesado la Tierra, habría salido por el otro lado, pero al otro lado se habrían sentido también tsunamis y todo tipo de eventos naturales catastróficos. Por lo tanto, también esto se desechó. Otra de las teorías es que pudo ser un cometa que estaba cargado de unas partículas que se llaman de un metal pesado que es el deuterio, es un isótopo pesado de hidrógeno más bien, y que el calor por la fricción desataría la fusión y se convertiría en la explosión de una bomba atómica, pero una bomba atómica natural y que había explotado a esa altura, pero habría dejado muchos rastros de carbono 14 y estos, aunque se encuentran en la zona, no es significativa la cantidad como para afirmar que proceden precisamente de la explosión de una bomba de hidrógeno. Y por todas estas circunstancias, después se habló también que pudo ser producto de los experimentos que hacía Nikola Tesla en aquella época, quien afirmaba que era capaz de enviar o que estaba enviando energía eléctrica de manera inalámbrica y que por lo tanto se salió de control esto y originó una especie de rayo energético que transmitía electricidad y que por lo tanto eso pudo ser el causante de la explosión. Pero ahora sabemos que no tiene sentido una teoría de estas porque la energía eléctrica está suficientemente dominada y sabemos cómo funciona fehacientemente. Lo cierto del caso es que todas estas teorías no han podido dar una explicación racional y quizás la que más se acerca al consenso de los científicos es la teoría de el fragmento producido por un cometa, en este caso el cometa Encke, que al entrar en la atmósfera su nieve se disipó y por eso pues generó ese color azulado y que quizás se fragmentó el núcleo y cayeron varios de estos fragmentos en diferentes partes. Y para sustentarlo, resulta que un cuerpo de científicos encontraron un lago en las cercanías a unos 10 kilómetros. El lago Checo fue una comisión dirigida por el italiano Giuseppe Longo, quien precisamente cuando se estaban cumpliendo los 100 años o se estaba acercando el centenario de esta explosión, afirmó que ese lago Checo podría ser el epicentro de una de las colisiones. Es un lago que tiene 8 kilómetros de diámetro y más de 50 metros de profundidad. A pesar de que utilizaron diferentes instrumentos de última generación, descubrieron que tiene una forma cónica. Y los instrumentos sísmicos que han analizado el comportamiento de las ondas indican unas especies de huellas digitales que dejan estas explosiones, en el caso pues de las colisiones. Y es que el terreno se vitrifica, pero al mismo tiempo queda el efecto de como cuando uno lanza una piedra contra un vidrio de seguridad y este tal vez no se rompe, pero sí quedan cualquier cantidad de canales que van en diferentes sentidos y que podría decirse que queda como una especie de vidrio rizado por todas esas acanaladuras que se hacen a partir del impacto. Sin embargo, a pesar de que este podría cumplir más o menos o podría estar dentro de ese perfil, de todas maneras al ser examinado y después de utilizar sonares y otros instrumentos, han encontrado que en el fondo debería estar aplanado precisamente por el impacto y a flor del lecho debería asomar por lo menos una parte del fragmento de este cuerpo celeste, y sin embargo lo que han encontrado es pura sedimentación, que es una consecuencia natural de los fenómenos atmosféricos, de la erosión, de las lluvias y demás que van acumulando allí sedimentos, y que para poder encontrar si en efecto hay algo en el fondo de este lago, tendrían que perforar más allá de 10 metros, es decir, partiendo del lecho, tendrían que profundizar unos 10 metros más hacia abajo para tratar de encontrar algo que les indicara que en efecto allí hay pues un cuerpo celeste. Sin embargo, hay dificultades, no han podido, desde ningún punto de vista, encontrar ese fragmento que podría ser la prueba de que en efecto fue un cometa el que se estrelló. Pero resulta que ahora existe una enorme preocupación, es decir, seguirán investigando, pero hasta el momento pues no han encontrado los elementos suficientes para dar a conocer ya no solamente una teoría, sino una conclusión convincente y contundente de qué fue lo que en efecto ocurrió ese 30 de junio de 1908. Sin embargo, los científicos lo están tomando es como una campanada de alarma, dado que esa explosión ocurrió en un sitio inhóspito, deshabitado, supremamente lejano, y por eso no alcanzó tanta difusión en su momento. Pero afirman los científicos
que por efectos de la rotación de la Tierra, si hubiera caído 5 horas más tarde, habría caído 3.900 kilómetros más allá de donde cayó, y es justamente en la ciudad de San Petersburgo, y habría originado una devastación impresionante, dado que era quizás la ciudad más importante en el régimen zarista en 1908. Entonces la preocupación que viene ahora es